Estás escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, pues esta semana les ofrecemos hoy el espacio con Susana Sánchez. Susana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Siempre estamos diciendo que es un centro de fisioterapia, que ustedes pueden ir, que podemos ir todos. A mí, de hecho, ha sido maravilloso descubrir la aparatología y la forma de trabajo que tiene Susana en momentos de mi vida, que saben ustedes que estuve fatal con la espalda hace unas semanas. Y también siempre estamos hablando de suelo pélvico, de fisioterapia, pero es un centro en el que también hablamos de sexualidad. ¿Cómo se trata la sexualidad? ¿En qué momento de nuestra vida? Todos pasamos por diferentes etapas, la del descubrimiento, la de los inicios, la de cuando ya uno lleva unos años de experiencia y luego ya vamos pasando a esa etapa adulta, el posparto, cuando ya tenemos hijos, las familias y la etapa en la que ya pues estamos hablando de a partir de los 50, 60, 70 años, ¿no? Cómo vamos viviendo en las diferentes etapas evolutivas del ser humano la sexualidad y qué nos va aportando y cómo la sentimos, ¿no? La sexualidad siempre es placentera o no, Susana? Por desgracia, no. ¿Qué sucede para que no lo sea? Pues mira, la sociedad que nos ha tocado vivir en esta, pues tenemos muchos mitos y muchas creencias que nos limitan. Por ejemplo, hay muchas mujeres que me encuentro con que tienen dolor en su vagina. Por ejemplo, por una cicatriz, o ya pueda ser porque un órgano se ha desplazado o porque la menopausia hace que ese tejido esté más seco. Pero también hay muchas tensiones musculares, entonces no se puede vivir una sexualidad placentera si hay dolor. Pero también hay una parte de la sexualidad donde voy a hablar de la mujer en este caso, ¿vale? Como no se conocen cuáles son, cómo potenciar su placer, pues claro, van a mantener una relación sexual que no tiene vida. Entonces eso produce aburrimiento, tristeza y nunca les apetece. Entonces si no estimulan su parte cerebral porque son rutinas marcadas de aburrimiento o de dolor, pues entonces las relaciones sexuales se convierten en no placenteras. Claro, todo eso en base a experiencias propias personales, pero también hay muchas mujeres que llegarán con ciertos prejuicios de una educación que hemos ido recibiendo, que ha ido evolucionando también a lo largo de los años, afortunadamente, y que vivir el sexo desde el placer no siempre ha sido así en la historia, me refiero en la historia educativa que hemos ido recibiendo, ¿no?, a lo largo de los años. Claro, hay unos modelos socioeconómicos, socioculturales que nos hemos educado, entonces tanto lo que nos han dicho como lo que no nos han dicho y hemos observado, pues va creando nuestros patrones sexuales. Entonces lo que hay que trabajar mucho es en los mitos y en las creencias. Por ejemplo, tenemos una historia muy marcada religiosa, donde donde las mujeres tenían que ser como la parte más virgen de no tener placer, de no descubrirte mucho, y el hombre era el papel de tengo que hacer todo. Entonces toda esa cultura de no tocarte, por ejemplo, la vulva o tocarte tu suelo pélvico, pues eso estaba mal visto. Entonces algo que no se toca, algo que no se ve, algo que no se habla, es algo que no existe. A día de hoy tenemos muchísimas formas de acceder a ese tipo de contenidos, no contenidos pornográficos, sino estoy hablando de contenidos de conocimiento sexual, de saber cómo experimentar y qué podemos hacer cuando estás con una pareja para mantener una relación sana o contigo mismo, ¿no? Ahora sí hay un acceso. ¿Cómo están llegando? ¿Qué perfil de mujeres te están llegando? ¿Qué tipo de problemática presentan? No sé si es a partir de un posparto cuando empiezan a llegar al centro o incluso antes. Cuéntame un poco, ¿qué te estás encontrando en la calle? Pues mira, me encuentro dolor. Vienen muchas mujeres, por ejemplo, como un poco más adolescentes, donde tienen dolor en las relaciones sexuales. Después en el posparto sí que cambia muchísimo también el contexto, pero también las cicatrices o algún problema. Y en la menopausia. Pero muchas veces, vienen en ese momento, pero el síntoma
viene de antes, porque lo que pasa es que las experiencias que han mantenido durante toda su etapa, como tú has dicho, desde la infancia a la adolescencia, todas las experiencias que hemos realizado es lo que nos van haciendo nuestro patrón. Y, por ejemplo, si ha habido una experiencia que no ha sido buena, lo que hace es que cierras el cuerpo. Al cerrar el cuerpo aumentas de tensión y, claro, ya es doloroso. Ujú. Entonces, las experiencias con las que vivimos es lo que nos forma nuestra sexualidad. Llegan en ese momento. ¿Cómo es la consulta contigo? ¿Qué hacemos? Sí, pues mira, aparte de que me van contando todo, hacemos una historia, valoramos cómo está todo el suelo pélvico de la musculatura. Y ya de ahí podemos trabajar desde lo que es los síntomas musculares que puedan ser por el aumento de tensión o por la sequedad de la menopausia, pero también lo que hacemos es trabajar el autoconocimiento de las personas, de las mujeres, ¿no? Nos metemos un poco cómo han crecido, con qué mitos y con qué creencias. Y de ahí vamos desmontándolas y les vamos enseñando patrones para que aumenten su placer. Y al aumentar el placer, pero que no tiene que ser simplemente, o sea, no tiene que ser con coito, porque estamos en una sociedad muy coitocentrismo, que es la penetración. No todas las relaciones sexuales tienen que tener relación sexual con coito. Entonces, aumentamos el placer de esa persona. Al aumentar el placer de esa persona es que estoy más motivada para... El conocimiento de uno mismo. Claro, y para poder mantener una relación sexual o con uno mismo o con otra persona. Entonces vamos haciendo que las experiencias cada vez sean mejores. Y eso es lo que nos levanta del sofá para podernos trabajar nosotras. ¿Cambia mucho la sexualidad a partir de la menopausia? Sí, sí que cambia porque, a ver, muchas veces las hormonas influyen, pero no es que, o sea, hay un tanto por ciento que influyen mucho, ¿no? Pero también el estado de los contextos. Es como que muchas veces en esa época, pues hacemos cambios un poco más espirituales, quiero decir, de conocimiento de las mujeres, de cómo nos comportamos, qué es lo que queremos para una segunda etapa. Entonces vemos que muchas veces lo que hemos aprendido de la sexualidad ha sido un poco rutinaria. Entonces, como la rutina no nos gusta a nadie... O sea, que empezamos a experimentar con la menopausia. Mira, Me encanta. Hay muchas veces que cuando llegas a la menopausia y haces ese cambio de decir, bueno, ¿hacia dónde me dirijo? Pues hay muchas veces que dices, es que esto me aburre, es que no tengo chispa. María, y eso son las experiencias que no hemos ido. También está la época, a lo mejor, que nos quedamos con el nido vacío, ¿no? Nuestros hijos se van, hay cambios a lo mejor de nuestros padres. Entonces empezamos en unos contextos, pero nos agarramos a que es esa etapa. Entonces, el conocimiento de cómo podemos nosotras potenciarnos es lo esencial. Crear experiencias. ¿Cómo vivimos ese clímax en el coito? Por ejemplo, las mujeres, ¿tenemos conocimiento de ello? ¿Sabemos cómo llegar? ¿Qué hacer? Mira, en la consulta, que de verdad que veo muchas mujeres, un tema que siempre sacamos es cómo tienen los orgasmos, ¿vale? Porque el orgasmo podemos mantenerlo de diferentes formas y casi la mayoría lo hacemos con tensión. O sea, cuando nos vamos excitando, ponemos una tensión muscular dentro de nuestro cuerpo. Y eso es como después una descarga. Es una descarga que se llama un orgasmo pico. Entonces, ese tipo de orgasmo lo que ocasiona es un disparo, que está muy bien, pero también tenemos que saber que hay unos orgasmos que son más placenteros, que son más duraderos, incluso multiorgasmos, pero lo tenemos que saber que tenemos que integrar la relajación, la respiración, la conexión con nosotras mismas o con otra pareja, pero desde la relajación. Y ahora, ¿qué es la relajación del suelo pélvico? Ajá. Que hemos hablado muchas veces. Si no sabemos cómo se contrae,
muchas veces no sabemos cómo se ¿Cómo se relaja. relaja? Oye, pues de todo ello seguiremos hablando. Si ustedes quieren hacerle algún tipo de consulta, creo que tienes un taller, ¿no? En Sí. breve, cuéntame. El día 29 hay un taller en la clínica, Ujú. que es un espacio muy seguro para las mujeres porque lo necesitamos para hablar, y lo que nos vamos a enfocar es que les voy a explicar un poco todo lo que es la curva de la sexualidad, desde la historia hasta cómo podemos aumentar nuestro placer con la relajación. Uy, qué bien, qué interesante. ¿Cómo nos podemos apuntar? Día 29 has dicho, ¿no? Ujú. ¿Qué Día horario? 20, por la tarde va a ser, a las 5. Tienen que llamar a la clínica y reservar las plazas, pero hay poquitas plazas. O sea que si alguna no lo deje. Si lo está pensando, que lo haga ya. Sí. Bueno, pues gracias, Susana, un placer. A ti. I don't feel like dancing when you're